Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hacer un periscopio a petición. Me habéis hecho unas cuantas preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Solo voy a añadir un par de cosas. El poscapitalismo y el capitalismo es indudable que se van a ver afectados por la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de las cosas que pueden ocurrir incluso antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Otro tema que me ha parecido muy interesante para tocar hoy es un ejemplo típico de lo que puede hacer el poscapitalismo para que las cosas funcionen mejor en el mundo. Lo he sacado de Le Monde, en el que dos personajes curiosos, Paul Duan, un chino que vivió, o al menos sus padres vivieron, los sucesos de la plaza de Tiananmen años atrás, vino a Europa, a Francia concretamente, ha estado en Estados Unidos, en Silicon Valley, ha visto las startups que se desarrollaban y ha tenido una magnífica idea que encaja dentro de los avances que el poscapitalismo puede ofrecer a los ciudadanos de todo el mundo. ¿Cómo crear servicios públicos ciudadanos? En este caso, un servicio inmenso por su importancia. Un servicio para ayudar a conseguir empleo, a poner freno al paro en una palabra. Hoy veremos entonces que al lado de Uber, al lado de todo ese tipo de empresas que han ido surgiendo y que crean problemas a la Organización Internacional del Trabajo y a las seguridades sociales de todo Occidente, aparte de las que ya se han creado, que son muchísimas, aparecen algunas nuevas como la que hoy comentaremos dentro de un rato. Se nos ha preguntado también qué papel está jugando Suiza en estos cambios que nos llevan del capitalismo al poscapitalismo tras la muerte del neoliberalismo. Y como siempre, vamos a volver a que veáis lo que os estamos diciendo. Vamos a ver, empecemos con Trump. ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué medida el poscapitalismo se beneficia con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Es indudable que los tratados del Atlántico y del Pacífico, incluso el tratado actual existente entre Estados Unidos, Canadá y México, van a sufrir unos un paro temporal y el otro una renegociación importante. En concreto, parece inevitable que la globalización y la mundialización se frenen algo durante un tiempo. ¿Es posible frenar la globalización? Yo creo que no es posible en el poscapitalismo tal como lo vemos nosotros. Estos últimos tiempos estamos viendo cosas importantes. Por ejemplo, el yuan en solo 5 días ha bajado un 1%, parece una reacción de los mercados al gobierno de Trump, pero a lo largo del año 2015, de parte del 2015 y lo que llevamos de 2016, prácticamente el yuan se ha modificado casi un 9 y pico por ciento, lo cual es un cambio importante. Pero sin embargo, el cambio del yuan con respecto a las divisas de los países emergentes no es tan importante, sino todo lo contrario. En realidad,
todavía sigue siendo, el yuan se ha revaluado con respecto a esos países. Por ejemplo, con respecto al peso mexicano ha subido un 10,49%, con respecto al rand sudafricano ha subido un 7,64% y contra el real brasileño un 6,71%. Por lo tanto, el yuan se devalúa respecto al dólar. Por lo tanto, el dólar, sin dudas de ninguna clase, en los últimos tiempos, sobre todo desde la victoria de Trump, se está revaluando prácticamente con respecto a todas las monedas, salvo la libra inglesa, que ha subido algo con respecto al dólar. Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos y no acaba ni siquiera de empezar prácticamente el traspaso de poderes de la administración de Obama a la administración de Trump. Lo que sí que es cierto es que estamos viendo que índices muy significativos en el mundo, como es el índice báltico, que fija el precio del transporte marítimo, que como sabéis es el medio utilizado para mover las materias primas, ha subido un porcentaje importante, un 123% estos últimos días, aunque está muy lejos de los niveles que alcanzara ya por los años 2007-2008. Pero no deja de ser un signo de los nuevos tiempos. Parece ser que las materias primas, ayer lo demostró el cobre, subirán con toda seguridad en los próximos tiempos. Junto a la subida de las materias primas hay otro tipo de temas que lo tienen más complicado. Me refiero, por ejemplo, a los bonos. ¿Qué está pasando con los bonos en Estados Unidos y en el resto del mundo? Bueno, estamos viendo algo que era inevitable, puesto que había una burbuja muy grande en el mercado de bonos, especialmente en el mercado alemán. No tanto en Estados Unidos, pero sí en el mercado alemán, en el que los bonos estaban un 40% de lo que debería ser su valor normal. Cuando el mercado de bonos se mueve, los tipos de interés suben. Y aquí es donde surge un gran problema para España, que ha vivido a lo loco durante los últimos 12 años. Me refiero a las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero y a la presidencia de Mariano Rajoy. La deuda española ha pegado un brinco de tal calibre que, si consideramos lo que hay que tener en cuenta, que es los pasivos financieros y no lo que llamamos la deuda oficial, nos encontramos con que en estos momentos España tiene una deuda pública en todas las administraciones de prácticamente 1,5 billones de euros, imposible de pagar sin dudas de ninguna clase, y menos si los tipos de interés suben en Europa, lo cual es inevitable cuando empiecen a subir en Estados Unidos. Por lo tanto, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos es un gran problema para España. Mario Draghi no podrá seguir practicando sus políticas y la lógica es que los tipos de interés de la deuda a 10 años suban, después de haber llegado incluso a estar en niveles negativos. Para los que me preguntan sobre Suiza, que qué papel juega Suiza en este contexto internacional en estos momentos, pues lo que tenemos que decir de Suiza es que es un país con un nivel de renta espectacular, es un país que tiene un sistema de funcionamiento admirable, es un país que en algún momento se ha planteado temas serios, como ha sido el crear una renta básica para la gente que lo necesitara en Suiza. El tema se planteó mal en su día, y al plantearse mal, el resultado del referéndum que se produjo fue negativo. Pero hay que tener en cuenta que el que se haya planteado una vez no quiere decir que se vuelva a replantear más adelante y de otra manera diferente. Una renta básica en Suiza costaba un dineral, esta es la realidad. Pero sin embargo, si los suizos hubieran pensado en modificar el impuesto de la renta para facilitar de alguna manera que surgiera el impuesto negativo de la renta para aquellos ciudadanos
en muchos casos gente que ha llegado procedente de la inmigración y que no tienen recursos para salir adelante, incluso no tienen ingresos, la lógica, aunque la política de inmigración de Suiza es bastante rígida, la lógica para resolver el problema de la desigualdad en Suiza estaba en conceder, o mejor dicho, en modificar el impuesto de la renta de personas físicas y asumir que pudiera surgir un impuesto negativo sobre la renta. Quiere decir que la gente que no tenga ingresos o tuviera unos ingresos muy bajos tuviera un resultado de la renta negativa y por lo tanto en vez de pagar se le devolvía a la persona necesitada la cantidad de dinero que necesita para tener una vida razonable dentro de una sociedad que, como digo, es muy rica y tiene un nivel de renta muy importante. En el mundo que viene, Suiza se tiene que enfrentar al tema de los paraísos fiscales. Suiza ha sido, como todo el mundo conoce, uno de los grandes paraísos fiscales de Occidente. Y no solo esto, sino que desde la Segunda Guerra Mundial, en Suiza ha habido, por decirlo de alguna manera, unos ingresos de divisas de otras partes del mundo impresionantes y que lógicamente presionaban al franco suizo al alza. El franco suizo siempre ha sido una moneda fuerte, que ha intentado mantenerse a un cierto nivel con el euro, desde el momento de la creación del euro, pero que ha tenido serias dificultades para mantener los tipos de cambio. Suiza es independiente y por lo tanto tiene su política monetaria y hace lo que considera conveniente, algo que nos gustaría poder hacer aquí en España. Suiza tiene además más curiosidades. Tiene indudablemente una banca muy importante. Tiene también bancos quebrados porque han cometido el error de entrar en el mundo de los derivados, en el mundo de las titulaciones. Era imposible que la Unión de Bancos Suizos se quedara parada viendo cómo otros bancos del mundo teóricamente se estaban forrando y sus dirigentes cobrando unas comisiones impresionantes que además no se las ganaban. Pero como era de esperar, la Unión de Bancos Suizos, entre otros, cometió el error de entrar en ese mundo de locos, en esa jauría de locos, y por lo tanto hoy tiene los mismos problemas, aunque no tan acusados, como los que pueda tener el Deutsche Bank en Alemania, JP Morgan en Estados Unidos, Lloyds en el Reino Unido, etcétera, etcétera. El problema de la banca, como os he dicho tantas veces, es un problema muy serio que solo se resolverá a medida que los bancos se vayan disminuyendo en su poder, en su importancia y en su tamaño. Es indudable que la llegada de Trump le va a dar un buen palo a los bancos, porque entre otras cosas Trump es una persona con un carácter muy individualista, muy personalista, con mucha fuerza, y se ha pasado años y años peleando con la banca, por lo que no son precisamente santos de su devoción, como nos ocurre a todos los que hemos estado en el mundo de la empresa o incluso en la vida civil en cualquier tipo de puesto, pero que hemos tenido que enfrentarnos con los bancos. Los bancos han tenido un poder impresionante, ese poder era inmerecido, porque los presidentes de los bancos y sus dirigentes, no digo que sean completamente ineptos, pero desde luego no van precisamente muy sobrados, y es el caso de que haya problemas en toda la banca mundial y entre otros en la banca española, como el Santander, BBVA, Sabadell, Popular, etcétera, que como sabéis, en el momento que las normas bancarias sean un poquito más fuertes, veremos que la banca española una vez más entra en crisis y tendremos que ir pensando qué hacemos con ella, porque no tiene sentido que tras unas ayudas y apoyos que han supuesto el comprometer vía inversiones directas o avales hasta medio billón de euros, en estos momentos tengamos a la puerta otra vez otro agujero del sector inmobiliario del orden de 160.000 millones de euros. Y consecuentemente quiere decir
que no podemos seguir ayudando a la banca y hay que tratar de llevar a la banca al tamaño que necesita. Hay que cambiar a todos los presidentes de los bancos y a todos los comités ejecutivos y a todos aquellos que se hayan pasado en el sentido de que hayan cometido actuaciones delictivas, no tener con ellos la menor piedad, porque cada cual tiene que responder de sus actos. Bien, la llegada de Trump supone para España, como decía, un grave problema, porque los tipos de interés a 10 años de la deuda subirán y España, quieras que no, tiene que refinanciar cada año no menos de 150.000 millones de euros, más los 30, 40, 50.000 millones de euros de déficit que ha tenido todos estos años y que los va a seguir teniendo porque la política del gobierno de Rajoy es una política que no tiene como finalidad reducir los déficits a cero, sino por el contrario, mantener diputaciones, cabildos, comunidades autónomas innecesarias que para lo único que saben es, para lo único que valen es para robar el dinero de los presupuestos, puesto que cuanto más invierten y gastan, más comisiones desaparecen por ahí. España va a pasar un mal momento en los próximos años y España se debe ir preparando a tomar medidas muy importantes porque puede tener serias repercusiones las subidas de los tipos de interés de la deuda, entre otras cosas porque cada 1% que suba el tipo de interés de la deuda a 10 años, el otro día ya hubo el primer aviso, cada 1% nos costará, si tomamos como referencia la deuda oficial, nos costará 10.000 millones, pero si tomamos la deuda real, nos puede costar hasta 15.000 millones la subida de un punto los tipos de interés. Que los tipos de interés suban aproximadamente 2 o 3 puntos es normalísimo, sería normalísimo, y por lo tanto a España le costaría la broma por encima de los 25.000 millones de euros a añadir a los 30.000 millones que ya tiene de coste de intereses en estos momentos. Por lo tanto, España tiene graves problemas económicos que, por descontado, no oiréis que se comenten ni en la prensa, ni en el Parlamento, ni por parte de los responsables políticos. Grave error que algún día pagarán. Es indudable que en España la prensa colabora a que la ciudadanía esté manipulada. Quiero decir, la prensa solo dice 1/3 de mentiras, pero a la par comenta cosas que no sirven absolutamente para nada, tanto la prensa como la televisión, 1/3 de bobadas. Y el otro tercio restante es maldades porque en el fondo, viendo que nos están fastidiando, siguen diciendo mentiras sin parar, siguen manipulando la información y siguen apoyando a unos gobiernos, a un gobierno o incluso a un gobierno, digamos, en el que estuvieran los 4 partidos actuales, que en el fondo no sirven para resolver los problemas de los españoles y antes o después tendrán que reconocer su completa incompetencia para resolver los problemas. Bien, estos días veíamos y os hemos comentado lo que para nosotros es evidente. Los sistemas bancarios están disminuyendo en importancia en el sentido de que han aparecido fuentes de financiación para las empresas y para los particulares completamente distintas a las de los bancos. Y por lo tanto, los bancos de depósito, los bancos a los que llevamos nuestro dinero y que nos meten en cuentas corrientes, han perdido ya cada vez más peso, sobre todo en cuanto a la financiación que conceden. El sistema bancario en Estados Unidos, el sistema bancario en Europa, va a vivir unos años terribles, lo cual no será malo, sino, en nuestra opinión, será bueno para los cambios que se están produciendo en el capitalismo actual. Cuando hablamos de Trump, no quiere decir que Trump hable de poscapitalismo, todo lo contrario. Trump habla de capitalismo. No se da cuenta de que van surgiendo formas de funcionar, están surgiendo tecnologías nuevas que llevan del poscapitalismo al capitalismo, pero es cierto que no habrá capitalismo ni poscapitalismo si no hay capital en el mundo. Y durante estos últimos años hemos podido ver y clarísimamente
asumir que la banca en estos momentos no estaba cubriendo las necesidades de inversión de algunos proyectos que se querían poner en marcha en unos países, en países europeos y ni tan siquiera en Estados Unidos. Solo el negocio de la energía en Estados Unidos, el negocio del fracking, fue financiado y ha creado serios problemas además. Trump ha planteado seriamente que él va a realizar inversiones por valor de 550.000 millones de euros. Trump ha planteado que no necesita tantos gastos en defensa porque sencillamente considera que seguir peleándose con Rusia en estos momentos no merece la pena y por lo tanto quiere que se dedique la inversión a proyectos que generen empleo y que permitan que suban los salarios de la clase baja y la clase media norteamericana. Y os diré una cosa, no tengo la menor duda de que lo va a conseguir. En los próximos tiempos veremos cómo al caer el mercado de bonos, al caer el mercado inmobiliario en países como España, pues vamos a tener un serio problema. Y en países, en Estados Unidos y en todos los demás, también a los titulares de esos bonos y a los titulares de esos activos inmobiliarios. En España el problema es mucho más grave, sencillamente porque aún no hemos salido de la burbuja del sector inmobiliario y nuestros bancos encima están quebrados. Por lo tanto, todas las medidas que van a surgir y que son inevitables, como los tipos de interés dejen de ser negativos y se conviertan en positivos, hacen que los problemas para el presupuesto español van a ser muy graves y algo se tendrá que hacer para cambiar la situación. En estos momentos, y más en estos momentos con las políticas de Estados Unidos, maldita la necesidad que tenemos de una unión monetaria europea. Maldita la necesidad que tenemos de una Unión Europea que funciona como está funcionando al servicio de Alemania. Alemania ya va mal, y no es de ahora, ya lleva un año y pico yendo bastante mal. Y el que Alemania vaya mal, lógicamente, se carga cualquier posibilidad de que haya crecimiento en Europa. Entre otras cosas, porque hasta la fecha las políticas del Banco Central Europeo solo han pensado fundamentalmente en Alemania y algo menos en Francia. Decíamos que entonces España tocada, Alemania tocada, Suiza, ya que me preguntan, es un país que seguirá tirando adelante. Suiza es un país curioso porque, siendo pequeño como es, sin embargo, ha sido importante. No entró en la Unión Europea, no entró en la Unión Monetaria Europea, con muy buen criterio, y encima tuvo, curiosamente, dentro de Suiza, lo que llamamos el Banco de Pagos de Basilea, que en el fondo es el banco que se encarga de dar consejos e instrucciones para que los bancos de toda Europa, pero que en realidad vale también para todo el mundo, sigan ciertos criterios a la hora de calcular los riesgos. Suiza entonces es un centro financiero importante y tiene este Banco Internacional de Pagos de Basilea, que tiene una función orientadora muy importante para el mundo de las finanzas. Y tendrá mucho que decir, como digo siempre, cuando finalmente la Reserva Federal Americana, el Banco de Londres, o sea, el Banco de Inglaterra, City londinense, Wall Street, Banco de Pagos de Basilea, consideren que es el momento de abordar el gran problema que tiene el mundo en estos instantes, y es cómo se resuelve el problema de los derivados. Nadie habla de derivados en el mundo, ni siquiera Trump, aunque en alguna ocasión se le ha escapado decir que el sistema bancario americano y mundial estaba quebrado. Tenía razón, tiene razón, y nadie de momento piensa en soluciones a cómo modificar el sistema monetario internacional, que desde luego ya no podrá seguir funcionando como lo ha hecho hasta la fecha, con el dólar como base única, digamos, de moneda de reserva internacional. Bien, dicho esto, amigos,
creo que merece la pena dos o tres cosillas que parecen de sentido común en lo que Trump tiene que corregir. Uno es, quería conservar los empleos, o mejor dicho, quería recuperar los empleos que se perdieron en la industria del carbón. Si esto lo hace, indudablemente va a generar problemas en la industria del fracking, una industria que ha creado serios problemas en Estados Unidos de paso. Creemos que antes o después, si quiere cumplir con sus compromisos, tendrá que buscar la manera de que los empleos de la industria del carbón y de la industria del fracking, que son empleos interesantes y numerosos, sin duda de ninguna clase, pero que están generando unos problemas de contaminación impresionantes en los Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo, creemos que Trump tendrá que ir buscando salida por las renovables. Las renovables es cierto que no dan tanto empleo como puede dar la industria del carbón o la industria del fracking, pero seguramente merecerá la pena potenciar las renovables, facilitar que se extiendan a lo largo y ancho de Estados Unidos, porque seguramente en muy buena medida pueden sustituir una buena parte de la energía que se consume en estos momentos en Estados Unidos con el gas que produce el fracking y, por descontado, con la industria del carbón. Es uno de los grandes problemas a resolver en estos próximos 4 años. Ayer Michael Hudson, profesor de la Universidad de Austin, decía que sería curioso e interesante que al frente de la Secretaría de Estado de Economía del Tesoro pudiera poner el amigo Trump a la que fue asesora de Hillary Clinton, Elizabeth Warren, por una razón muy simple, porque con esta elementa conseguiría unir ideas de los demócratas y de los republicanos, de los demócratas de Sanders y de los republicanos, digamos, de clases medias y demás, y tendría opción a realizar cambios importantes en Estados Unidos que incluso le podrían facilitar un segundo periodo de gobierno, que es el tiempo razonable necesario en Estados Unidos para dar un gran viraje a lo que ha pasado en los últimos años. Cuando hablamos de gran viraje, estamos hablando de que el neoliberalismo, tal y cual estaba desarrollándose en los últimos tiempos, tiene que desaparecer. La financiarización que tanto apoyaban los liberales de la escuela de Chicago tiene que desaparecer de la economía de Estados Unidos y, por descontado, de la economía europea. No solo la financiarización, la regulación tiene que volver a existir de nuevo. Hay que prohibir la presencia de bancos en la sombra. Hay que prohibir claramente titulaciones a lo loco como las que se hicieron en estos últimos años. Con 4 años no sé si es suficiente para darle el jaque mate al neoliberalismo financiero. Al capitalismo ya os he dicho muchas veces que es imposible seguramente darle un jaque mate rápido. Seguramente necesitará más tiempo y tendrá que convivir con el poscapitalismo que nosotros defendemos. Un poscapitalismo que quiere ver una economía basada en la información, que lleva los precios hacia abajo y que los derechos de propiedad los pone en cuestión. Esto es el poscapitalismo y es lo que rompe claramente con el sistema capitalista. Hemos dicho que íbamos a hablar hoy de otro tema curioso, y es, hay 2 personajes en Francia, un chico joven, Paul Dian, de 24 años, y ese comediante, o como le queráis llamar, o humorista franco-marroquí, que se llama el amigo de Bush, un personaje, como conocéis, que ha tenido serios problemas con la justicia en muchas ocasiones, que han sacado adelante una plataforma que tiene como finalidad más importante el conseguir que el paro no siga creciendo y en facilitar con una página web que se llama
Bob Emploi en francés, que sería Bob Empleo en español, y que tiene como finalidad ayudar a conseguir que el paro disminuya en Francia por debajo del 10%. Os he preparado una página y una serie de explicaciones que las tenéis aquí y que merece la pena que toméis en consideración, más que nada porque es importante. Esperar que os lo voy a pasar, que lo veáis bien. Esta página es de Le Monde de hoy y en ella habla del Paul Diane, el pequeño genio que quiere poner a raya al paro. En la foto se ve con el humorista que os he comentado, Debus, que ha tenido serios problemas con la justicia francesa, entre otras cosas, porque sus comentarios abordan muchas veces con mucha crudeza el problema del islamismo en Francia. Quitando la foto de estos dos personajes, el otro cuadro que merece la pena, que es un resumen de lo que se escribe en esa página, es este cuadro que merece también la pena que toméis en consideración. Hablamos aquí del movimiento 7J de Francia, poscapitalismo y soluciones para el paro. Y lo que más o menos os voy contando es que el Big Data que dicen los franceses, el tratamiento de datos en volúmenes impresionantes, tiene que valer no solo para Uber, no solo para AIRB, sino que tiene que servir también para resolver problemas como el del empleo. ¿Qué necesita este proyecto, esta startup? Pues lógicamente buenos cerebros y buenos algoritmos. En más de una ocasión os he hablado yo de que vivimos en un mundo, en un momento en que la ciencia considera que los hombres, más que ser el centro del universo, son algoritmos, se mueven con algoritmos, se mueven por algoritmos. Lo del libre albedrío cada día está más en cuestión, y más viendo que sistemas de inteligencia artificial pueden sustituir perfectamente, como vemos aquí, entre otros sitios, a lo que llaman en Francia el Pôle d'Emploi, que viene a ser el instituto de creación de empleo que existe en Francia, que en realidad lo que hace es tratar de encajar oferta y demanda de gente que quiere trabajar y de empresarios que pueden dar el trabajo. Este es un ejemplo típico de la economía cooperativa, de la economía colaborativa en la que se basa el postcapitalismo. El punto 7 de esta página nos dice que de lo que se trata es de crear servicios públicos ciudadanos sin las rigideces de la burocracia oficial, que en España ha llegado al extremo de que prácticamente no se creen empleos, que no se aporten empleos en las oficinas de empleo. Que lo tenéis ahí, que podéis echar mano de Le Monde de hoy, no tenéis ningún problema, buscar Paul Diane y Jamel Debbouze y encontraréis todo lo que estamos diciendo con un poquito más de detalle. Para terminar, lo de siempre, unos ligeros pensamientos para lo que está ocurriendo en la política española. Andalucía, o mejor dicho, Podemos Andalucía, salió ayer con la pirula de que quiere ser un Podemos independiente de Podemos nacional. Al cabo de un rato, Errejón dijo que él apoyaba el que Podemos se organizara federalmente en España. Y estando de acuerdo que posiblemente en España haya que romper con el estado de las autonomías actuales y seguramente ir a la elección de una república federal que opere o funcione a nuestro nivel, como puede funcionar la de los Estados Unidos o la de Alemania, aunque parece razonable que nuestro futuro vaya en esa dirección de una república federal y posiblemente presidencialista, no estamos de acuerdo, ni poco, ni mucho, ni nada, con que Podemos se vaya regionalizando, o como le queráis llamar, si queréis utilizar la palabra nacionalizando.
Es una pequeña aberración el no buscar una solución que permita que los españoles de todas las regiones o nacionalidades, como queramos llamarlo, podamos convivir en una única España, especialmente cuando Europa se rompe. Os he dicho, y repito una vez más, la Unión Europea no tiene sentido en estos momentos. Las cesiones de soberanía que hemos hecho las tenemos que recuperar. Sería terrible que una vez recuperadas nuestras soberanías, porque la Unión Europea se viene para abajo, sería terrible que España se dividiera en 17 países y otros 2 ciudades autónomas que también podían pretender ser 2 países adicionales. Este es un problema que Podemos no ha entendido nunca. En Podemos hay varios problemas. Y parece mentira. Es cierto que la educación que tienen sus dirigentes no es muy amplia, pero al menos habiendo estado en el mundo del derecho, de la ciencia política, podían haberse dado cuenta de que en el mundo en el que vivimos no se puede estar sin dirigentes que conozcan a fondo el mundo de la economía, la globalización, el poscapitalismo, lo que supone la mundialización, lo que va a suponer en los próximos tiempos una especie de marcha atrás en la velocidad de la globalización y en lo que supone la caída de los tratados que han estado intentando llevarse adelante en los últimos años. Sin conocer la economía y sin darse cuenta de que conceder a cualquier región de España el derecho a autodeterminación es una barbaridad que rompería sin dudas de ninguna clase España, tenemos que lamentar que un proyecto que al principio nos generó ilusiones, hoy día cada paso que se da es un paso atrás. Defender como ideología política la ideología de la Izquierda Unida o del Partido Comunista, cuando el comunismo y todos los socialismos del mundo están de capa caída, sin posibilidad alguna de sobrevivir, cuando la propia China, la propia Rusia, que han sido referentes, están dispuestos para avanzar en algo parecido a lo que nosotros consideramos el movimiento 7 jaques, pero que ellos les pueden llamar el movimiento confucionista chino, porque en el fondo será algo diferente del capitalismo y el marxismo, que se llamará poscapitalismo si lo queremos llamar así, pero que es lo único que tiene sentido en un mundo que está evolucionando en una dirección completamente diferente a la del pasado. Pues bien, si todo esto no se entiende, Podemos no tiene sentido. Los de Ciudadanos igual. Ciudadanos es un partido que ha surgido de la nada precisamente para neutralizar a Podemos. En estos momentos tiene solo un jueguecito, que es decir que las 150 cosas que acordaron con el Partido Popular se van a llevar a la práctica, cuando es un deseo que no tiene ningún fundamento. Ciudadanos desaparecerá y el PP, si Dios quiere, será ilegalizado si la justicia actúa como debe actuar. Y España se tendrá que plantear nuevamente otros partidos políticos, o si no partidos políticos, en nuestra opinión mucho más interesantes sería movimientos políticos que tengan otra forma de funcionar, otra forma de organizarse y unos movimientos en los que aquella rigidez dictatorial que hemos visto en el Partido Socialista y en el Partido Popular y que ahora vemos en Ciudadanos y Podemos no existiría. Para no alargarme más, amigos, aquí lo dejamos. Mañana seguiremos hablando de poscapitalismo y de los nuevos casos de empresas que surgen, que en el fondo nos van señalando hacia dónde va el mundo en estos momentos y que, quieran o no quieran, los Estados deberán permitir salir adelante, aunque buscando otras reglas del juego, porque parece inevitable que las fuentes de financiación de la seguridad social, de las pensiones, que era basarse en trabajos fijos, eso parece que empieza a ser ya una posibilidad imposible, al menos para tener, digamos, un empleo razonable y con trabajos de 40 horas a la semana. En fin, desde Madrid,
al lado del Palacio de la Moncloa. Saludos a todos, amigos. Seguiremos mañana.